Buenas tardes, mi nombre es Luis Gabriel Chima, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad del Sinú, sede Cartagena, quien aprovecha la oportunidad para hablar un poco sobre el origen del Estado. Jean Jacobo Rousseau manifestó que el Estado es un cuerpo político que nace del primer convenio y que éste fue aprobado unánimemente. Manifiesta de que el Estado es esta marea humana echada antes en la naturaleza y que se había transformado ahora voluntariamente en comunidad política. Quiso decir que es una sociedad estructurada por leyes que han sido creadas por todos sus miembros y las cuales se encuentran todos sometidos para el bien común. Que el Estado es un cuerpo moral y colectivo compuesto por tantos miembros como votos tiene la Asamblea, el cual recibe por este mismo actos de su unidad. Su yo común, su vida y su voluntad. Según Rousseau, el hombre es libre y feliz mientras se respeten sus derechos, que el Estado debe devolver sus derechos en forma mejorada y que además podrá participar en vida política, y que el poder no se puede dividir, debe ser ejercido por todos, por la voluntad general de la mayoría. La voluntad nunca debe ser representada en una democracia, sino que se puede dar directamente. Mientras Thomas Hobbes encontró una relación entre Estado y el pueblo en la teoría del absolutismo, en la tesis general, en un estado natural imperia el egoísmo, guerras de todo contra todo. Los hombres, para sustituir, se han visto obligados a convertir un contrato en el cual transfiere sus derechos naturales al Estado, cuya soberanía es absoluta, indivisible e irrenovable, e irrevocable. El Estado está representado en la forma más perfecta por una persona que es el rey. Concepción negativa del hombre, homus homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Según Thomas Hobbes, el estado de naturaleza sumido en una lucha de todos contra todos, la única salida, contrato voluntario por medio del cual ceden la soberanía al Leviatán. Este estado absolutista tiene por función primordial el mantenimiento del orden, garantizando la superación de la anarquía y el descontrol irracional. Antítesis del estado de naturaleza compuesto por individuos aislados y movidos por sus posiciones. Según John Locke, pensaba de que el estado natural había completa libertad de los actos, propiedades y personas, e igualdad donde todo poder y jurisdicción son recíprocos y nadie es más que nadie. La ley natural obliga además a no dañar la salud, la libertad o las posiciones de nadie, porque todos son hijos de Dios. En el estado la naturaleza, cada uno posee el poder ejecutivo de la ley natural. Para John Locke, la forma legítima del gobierno se da cuando hay pensamiento, comunidad y gobierno de la mayoría. La sociedad civil existe para la salvaguardia de bienes y vida. Si no es así, no tiene razón de ser. Locke pensaba en funciones de los gobernadores. Una de las misiones era asegurar las propiedades,
Dice que en cuanto al individuo, la sociedad política depende de la unión de los individuos. En cuanto a la confianza al poder político, división de poderes y cada uno controla a los otros. Los administradores siempre al servicio de la comunidad. Dice que todo estado de naturaleza es pacífico pero perfectible. John Locke además pensaba que la monarquía absoluta es incompatible con el gobierno civil, protector de la vida y propiedad de las personas, que era garantizar la propiedad privada, que los hombres salen del estado de naturaleza y constituyen una sociedad y un gobierno. El contrato social cumple la función de evitar la potencial corrupción de los humanos. A diferencia de estos pensadores, Charles Louis Montesquieu pensaba de que el Estado es una sociedad que tiene leyes donde los miembros de esta gozan de libertad, misma que no podrá consistir en otra cosa que el poder hace lo que se debe querer, mas nunca en ser obligado a hacer lo que no se debe querer hacer. Esta libertad es entonces el derecho a hacer lo que las leyes permitan. O sea, el Estado es considerado según autoridad social, misma que estará regida por leyes específicas, aunque considera la idea de que cada uno tendrá pues un derecho individual para elegir hacer lo que las leyes dispongan. De esto dependerá nuestra libertad, es decir, la libertad será limitada por las leyes. El Estado surge y existe, según Montesquieu, de la necesidad que tiene todo hombre de gobernarse por sí mismo. Pero para lograr esto, se entiende que el pueblo tendrá a su carga el poder legislativo, considerando a este poder el más importante para el punto de la implementación de normas de conductas. Charles Louis Montesquieu pensaba obviamente que el pueblo como más es incapaz de encargarse, que era incapaz de encargarse, por lo que surge la necesidad de ceder este poder a representantes, mismo que han logrado que el pueblo no pueda hacer por sí mismo. Esto es claro, desde el punto también de necesidad de tranquilidad misma, que sostienen la confianza de los ciudadanos, tienen respeto a la sociedad, a la seguridad y que serán garantizadas de ciertos modos por el poder del Estado. Es decir, el poder del Estado que es implementado mediante normas coercibles garantiza al ciudadano no tener otro ciudadano. Mientras Thomas Jefferson pensaba que el tercero de los presidentes de Estados Unidos, y siendo el principal enemigo del imperialismo británico, con la llegada de la Revolución, escribió varias cartas donde las leyes intolerables del gobierno británico, cuando planteó la idea de que los colonos debían tener su propio gobierno, comenzando así su movimiento republicano. Durante su mandato lideró con un ideal demócrata republicano que enaltecía el liberalismo, la democracia y los ideales de Estados Unidos como una gran nación. Thomas Jefferson, su legado es más grande aparte de
promoverse el derecho a la libertad, de promover el derecho a la libertad y promover la democracia al separar la Iglesia del Estado. Los poderes y agobar por la libertad de prensa y expresión fue el autor de la Declaración de la Independencia. Los miembros de los partidos federales llamaban despectivamente democracia a los miembros de los partidos de Jefferson, mientras que estos llamaban a sí mismos republicanos, para identificarse con los patriotas que habían luchado por la monarquía inglesa por la independencia de los Estados Unidos. Thomas Jefferson manifestaba que el pueblo y la soberanía ante toda creencia estaba sujeta a las órdenes del rey, o sea, del soberano, que controlaba la vida y propiedad de todos. El nuevo y revolucionario concepto nació de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando Jefferson proclamó que no es el Estado, sino el individuo quien es soberano y supremo la suma de esta soberanía o visuales constituye a una soberanía nacional. Jefferson hizo hincapié a la idea de que el ser humano ha recibido varios derechos humanos, derechos inherentes que el Estado, como el derecho a la vida, a la libertad, propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Emmanuel Joseph Sieyès pensaba que el hombre nació en Fréjus, sur de Francia. Se le conoció como el inventor. Emmanuel sentó un importante precedente que después de recogido posteriormente en la hora de realizar el cambio radical desde un Estado liberal basado en el individuo hacia un Estado social y de derecho, previo al actual Estado social y democrático de derecho. Emmanuel consideró que el Estado social y de derecho no es la explicación de la razón como era en el Estado liberal. Rompe el vínculo entre nación, parlamento y soberanía, adoptando la idea de Sieyès. Se constituyó la supremacia por la Constitución. Su idea era clara al querer distinguir poder constituyente y poder constituido. Mediante su creación se dan los poderes constituidos, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ante todas estas teorías expuestas por los diferentes pensadores, mi percepción personal consiste en que cada uno buscaba expresar desde su punto de vista lo que era la soberanía y quienes en realidad tenían el poder. Pienso de que el poder nace del pueblo, ya de que una persona o el hombre individualmente no puede hacer soberanía o no puede hacer una sociedad. Teniendo en cuenta estas características, podemos decir de que el hombre es un ser sociable que necesita del otro o de una comunidad para poder surgir. Ante esto, debe de regir dentro de una sociedad unas leyes para regular el comportamiento de cada sujeto dentro de la misma sociedad. La sociedad está estructurada por leyes jurídicas que te dan a ti el privilegio de que tú puedas tener un mejor comportamiento y puedas obtener de pronto
acciones negativas en tu vida. Esta serie de leyes constituidas dentro de una sociedad te cohíbe o te coercibe a que tu comportamiento dentro de la sociedad sea negativo, pero también te da a ti la facultad de que eres tú quien decides si las cumples o no las cumples. En pocas palabras, si tú incumples las leyes o si el hombre incumple las leyes, estas serán sancionadas.